21:34. Amigas, amigas del Canal Popular, gracias por estar con nosotros. Hoy les vamos a presentar el estudio de intención de voto del ciudadano boliviano para las próximas elecciones del 18 de octubre. Un trabajo conjunto con la empresa Ipsos. Esta noche nos acompañan dos analistas políticas. Le doy la más cordial bienvenida a una amiga de la casa, Verónica Rocha. ¿Cómo está, Verónica? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Feliz de estar acá en RTP y verlos a todos nuevamente. Gracias. Y por la vía del internet está con nosotros otra gran profesional, Guadalupe Pérez Cajías. Guadalupe, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con RTP. Muy buenas noches y agradecerles a ustedes la invitación. Saludar a todas las personas que nos están viendo a través de la señal de RTP y saludar también a Verónica a través de este medio. Perfecto, gracias Guadalupe. Ahora sí, amigos, amigas, les hacemos conocer los resultados arrojados en este estudio, en esta encuesta de percepción. Adelante, compañeros. Muy buenas noches, estimados televidentes, queridos amigos, amigas, compadres y comadres. Les pedimos su total atención para esta última encuesta que vamos a publicar previo a las elecciones de este próximo 18 de octubre, fecha en la cual nos vamos a enfrentar a las urnas para decidir nuestro voto, un voto histórico importantísimo en una coyuntura tan importante y problemática que está viviendo el país. Es por ello que lo que le vamos a presentar a continuación es una fotografía de un momento específico, un momento en el cual vamos a ver cuáles son las fuerzas políticas que se encuentran con mayores oportunidades de sentarse en la silla presidencial. Es importante tener en cuenta que estas encuestas no han sido desarrolladas por teléfono, sino cara a cara en hogares del país. También es importante considerar que esta encuesta ha sido tomada luego del debate, es decir, del 21 de septiembre al 4 de octubre, por lo que hay muy poco tiempo para que haya sido considerado relevante los cambios que hayan podido existir en la percepción ciudadana luego del debate, los debates presidenciales. Dicho esto, les vamos a presentar la ficha técnica de lo que ha sido esta encuesta, encargada por RTP para la multinacional encuestadora Ipsos. A continuación damos lectura a la ficha técnica. Universo, hombres y mujeres de 18 a más años de edad, integrantes de todos los niveles socioeconómicos que residen en el área urbana y rural de los 9 departamentos. Tamaño de la muestra, 2.000 encuestas. Periodo del trabajo de campo, del 21 de septiembre al 4 de octubre de 2020 a nivel nacional. Esto antes de los debates. El tipo de muestra es un muestreo probabilístico. El método de recopilación de la información es entrevista cara a cara en hogares. Ámbito geográfico, área urbana y rural de los 9 departamentos: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija, Beni y Pando. Nivel de confianza y margen de error. En el nivel de confianza tenemos un 95%. Margen de error, total Bolivia más menos 2,2%. Total urbano más menos 2,7%. Total rural más menos 3,8%. Personas jurídicas que encargaron el estudio: Estudio Multicliente de Ipsos Bolivia, suscriptor principal RTP. Vamos a dar una revisión a las principales respuestas. La respuesta de usted para esta encuesta de Ipsos. La pregunta, respecto a la intención de voto para presidente, ¿en qué posición usted se encuentra? Esta es la respuesta que hemos tenido desde La Paz. Ya tengo decidido 65%. Tengo mis dudas 17%. Ninguno me convence 11%. No estoy informado 6% y no sabe, no responde 1%. La misma consulta que le hacemos a Cochabamba y esta es la respuesta emitida. Ya tengo decidido 66%. Tengo mis dudas 11%. Ninguno me convence 14%. No estoy informado 6%. No sabe, no responde 3%. Santa Cruz también emite su respuesta a la siguiente consulta. Respecto a esta intención de voto para presidente, ¿en qué posición usted se encuentra? Santa Cruz ha respondido de esta manera. Ya tengo decidido 57%. Tengo mis dudas 20%. Ninguno me convence 15%. No estoy informado 6%. No sabe, no responde, tiene un 2%. Seguimos el recorrido por nuestro país y esta es la respuesta que emite Chuquisaca. Ya tengo decidido 60%, tengo mis dudas 21%,
Ninguno me convence, 12%. No estoy informado, 4%. No sabe, no responde, 3%. El turno de conocer la respuesta a la siguiente consulta en Oruro. Respecto a la intención de voto para presidente, ¿en qué posición usted se encuentra? Ya tengo decidido 54%. Tengo mis dudas, 22%. Ninguno me convence, 13%. No estoy informado, 8%. No sabe, no responde, 3%. El momento de la respuesta de Tarija. Ya tengo decidido, tiene un 61%. Tengo mis dudas, 17%. Ninguno me convence, 11%. No estoy informado, 10%. No sabe, no responde, 1%. Esa es la respuesta que tenemos desde Tarija. A continuación conocemos la respuesta que ha tenido Potosí. Respecto a la intención de voto para presidente, ¿en qué posición usted se encuentra en este momento? Ya tengo decidido 57%. Tengo mis dudas, 15%. Ninguno me convence, 12%. No estoy informado, 11%. No sabe, no responde, 5%. Beni, a continuación nos emite también su respuesta. Ya tengo decidido 61%. Tengo mis dudas, 12%. Ninguno me convence, 19%. No estoy informado, 7%. No sabe, no responde, 1%. Es el turno de conocer la respuesta que ha tenido Pando. Respecto a la intención de voto para presidente, ¿en qué posición usted se encuentra? La siguiente respuesta. Ya tengo decidido 53%. Tengo mis dudas, 18%. Ninguno me convence, 15%. No estoy informado, 8%. No sabe, no responde, 6%. Y a esta consulta tenemos Total Bolivia. ¿Qué pasaría respecto a la intención de voto para presidente? ¿En qué posición usted se encuentra? Ya tengo decidido 61%. Tengo mis dudas, 17%. Ninguno me convence, 13%. No estoy informado, 7%. No sabe, no responde, 2%. Muy bien, estimados televidentes, ha llegado el momento de conocer las respuestas que ha dado el pueblo boliviano en relación a la intención de voto para las elecciones de este 18 de octubre. La pregunta fue la siguiente. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? En el departamento de La Paz, tanto en el área urbana como rural, el 51.9% de los encuestados respondió que votaría por Luis Arce Catacora del MAS. El 19.3% por Carlos Mesa. Muy por debajo, en el tercer lugar, está Chi Hyun-chung con el 3.9%. En cuarto lugar, con 1.8% de la intención de voto, Luis Fernando Camacho. Con 1% de la intención, Jorge Tuto Quiroga. Con 0.3%, Feliciano Mamani de Pambol. Y finalmente, por María de la Cruz Vallá, 0%. Blancos, nulos, no sabe, no responde, configuran un 21.8% de los encuestados. A continuación vamos a conocer cuáles han sido las respuestas que ha brindado el departamento de Cochabamba, tanto urbano como rural. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? Por Luis Arce Catacora votaría el 39.9% de los encuestados. 36.7% lo haría por Carlos Mesa. 2.4%, muy por debajo, se encuentra el señor Chi Hyun-chung. Con 2% de la intención de voto, Luis Fernando Camacho en Cochabamba. Con 2% también, Jorge Tuto Quiroga. Con 0% empatados, Feliciano Mamani y María de la Cruz Bayac. Blancos, nulos, no sabe, no responde, configuran un 17% de los encuestados. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? En Santa Cruz, el 42.1% de los encuestados ha respondido que apoyaría al candidato del partido Creemos, Luis Fernando Camacho. Con el 19.9% está en segundo lugar Carlos Mesa. En el tercer lugar, muy cerca de Mesa, se encuentra Luis Arce con 15.7%. 1.4% para la candidata María de la Cruz Vallá. 1.2% para Chi Hyun-chung. 1.2% también para Jorge Quiroga. 0% para Feliciano Mamani. Blancos, nulos, no sabe, no responde, 18.5%. A continuación, vamos a conocer más de lo que han respondido los bolivianos en el interior del país, en el departamento de Chuquisaca. Carlos Mesa, con 52.9% de los encuestados, dirían que votaría por él. 22.3% votaría por Luis Arce Catacora si las elecciones fueran hoy. Luis Fernando Camacho, de Creemos, en tercer lugar con el 4.8%. En Chuquisaca, Jorge Tuto Quiroga se llevaría el 2.7%. Chi Hyun-chung con el 1.8%.
Tanto María de la Cruz Vallá como Feliciano Mamani están con el 0%. Blancos, nulos, no sabe, no responde, 15.5%. A continuación vamos a conocer el dato que nos trae la encuestadora Ipsos, encargada por RTP, con esta pregunta: si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? El 46.1% respondió que votaría por Luis Arce del MAS, el 28.5% por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. En tercer lugar, muy por debajo, Jorge Quiroga con el 3.2%, con 2.8% Chi Hyun-chung, 1.9% para María de la Cruz Vallá, 1.5% para Feliciano Mamani, 0.6% para Luis Fernando Camacho. Los votos blancos, nulos, no sabe, no responde, 15.4%. A continuación vamos a conocer qué han respondido en el departamento de Tarija a la misma pregunta. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría? 38.8% ha respondido que votaría por Mesa en Tarija, 27% para Luis Arce Catacora, 6.6% para Chi Hyun-chung en el tercer lugar, 6.3% para Luis Fernando Camacho en Tarija, 2.6% para el candidato del Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, 0.7% para el representante de Pambol, 0.3% para la representante de ADN, blancos, nulos, no sabe, no responde, 17.7%. A continuación tenemos el dato de la misma pregunta realizada para el departamento de Potosí. En primer lugar, con 40.9% de los encuestados han respondido que votarían por Carlos Mesa. El 27.5% votaría por Luis Arce del MAS. 3.2%, muy por debajo, Luis Fernando Camacho con 3.2%, 1.6% para Chi Hyun-chung, 0% tanto para Libre 21, ADN y Pambol. Blancos, nulos, no sabe, no responde, 26.8%. A continuación vamos a conocer qué han respondido los benianos en el departamento del Beni. 31.6% ha dicho que votaría por Carlos Mesa. 24.6% en el segundo lugar, Luis Arce Catacora. En el tercer lugar, con 18.8%, Luis Fernando Camacho. 3.5% para Jorge Tuto Quiroga de Libre 21. 0.5% para Chi Hyun-chung. 0.5% también para Feliciano Mamani. 0% para ADN. 20.5% de indecisos, blancos y nulos. A continuación, vamos a conocer qué es lo que han respondido en el departamento de Pando y luego vemos el total. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría? En Pando, 37.5% votaría por Luis Arce, 20.7% por Carlos Mesa, 9.7% para Creemos de Luis Fernando Camacho, 2.0% para el candidato de Frente para la Victoria, 1% para María de la Cruz de ADN, 0% tanto para Feliciano Mamani como para Jorge Tuto Quiroga y un 29.1% que se llevarían los nulos, blancos o que no supieron responder la pregunta. Ahora vamos a conocer el dato del total Bolivia en las ciudades. Total Bolivia urbano. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? 31.2% para Carlos Mesa, 28.2% en las ciudades para Luis Arce, 16.9% para el partido de Luis Fernando Camacho, 2.7% para Chi Hyun-chung, 1.5% para Jorge Quiroga, 0.6% para María de la Cruz, 0.1% para Feliciano Mamani, 18.8% de los encuestados en las ciudades de Bolivia, nulos, blancos, no saben, no responden. Ahora vamos a conocer qué es lo que han respondido en el área rural de Bolivia. Esto es total Bolivia rural. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? En el área rural lo apoyan 47.1% de los encuestados a Luis Arce, el 20.4% a Carlos Mesa, el 6.5% a Luis Fernando Camacho, el 2.3% a Chi Hyun-chung, el 1.7% a Jorge Tuto Quiroga, 0.5% para Feliciano Mamani, 0.3% para la candidata de ADN, 21.2% blancos, nulos, no sabe, no responde. Y finalmente, vamos a conocer el total Bolivia, urbano, rural. Si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿por quién votaría usted? El 34% de los bolivianos encuestados
apoya a Luis Arce Catacora. En el segundo lugar, con 27.9%, está Carlos Mesa. En el tercer lugar, con 13.8%, Luis Fernando Camacho, tanto en el área urbana como el área rural de todo el país. 2.6% para el candidato Chi Hyun-chung, 1.6% para Jorge Tuto Quiroga, 0.5% para María de la Cruz, 0.2% para Feliciano Mamani de Pambol. Hay un 19.4% de indecisos en relación a su voto. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, vamos con nuestras analistas. Verónica, usted por favor, ¿qué le parece? ¿Cuál es su impresión de lo que vendría a ser la primera vuelta en el país? Sí. A ver, creo que hemos comenzado escudriñando un poco unos datos bastante generales que yo quisiera primero poner en contexto para luego adentrarme en ellos. Sabemos que la ficha técnica lo dice, esta encuesta de manera general tiene un rango de 2.2% de margen de error y este margen de error usualmente cuando nos vamos a los departamentos suele ampliarse bastante. En el consolidado nacional sí se puede hablar de ese término, pero usualmente lo que pasa en las encuestas es que cuando nos vamos a los departamentos ese margen se amplía, habrá que ver en qué sentido. Por lo tanto, los datos que hemos visto departamentales, que son los que voy a comentar ahora concretamente, tienen un margen de error que yo creo que va más allá del 2.2%. En ese sentido, me llama la atención que, bueno, hay una distribución bastante clara en esta encuesta, como la hemos visto, de que en 4 departamentos estaría ganando el MAS, sería La Paz, Cochabamba, Oruro y Pando. En otros 4 departamentos estaría encabezando Comunidad Ciudadana, que serían Chuquisaca, Tarija, Potosí y Beni. Y habría un departamento que obviamente es Santa Cruz, que estaría encabezado por la candidatura de Luis Fernando Camacho. Esto quiere decir que de alguna manera el país está repartido en 4, 4 y 1, pero con el dato importante de que el eje central, es decir, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que sabemos concentran la mayor cantidad del padrón nacional, sobre todo La Paz y Santa Cruz, están en manos 2 de ellos del MAS y 1 de ellos de Creemos, de Luis Fernando Camacho. Buena parte de los resultados en términos departamentales, haciendo una comparativa así muy abuelo de pájaro con resultados anteriores de encuestas más o menos similares, es decir, la única que no contenía a la presidenta Áñez como candidata, nos dicen que Comunidad Ciudadana estaría avanzando en algunos departamentos, como ser Tarija, que ya se había visto en algunas otras encuestas, Potosí, que me parece que es una novedad porque estaba también bastante indeciso, y bueno, el Beni parece que también está tomando la decisión por Comunidad Ciudadana. Luego, La Paz, encabezada por el MAS, creo que no es ninguna sorpresa. Cochabamba también es algo que es una plaza por definición masista, aunque también parece haber un crecimiento de Comunidad Ciudadana ahí. Oruro es una plaza masista, también la encabeza, y Pando lo propio. Me parece importante señalar, he estado apuntando también los datos de los indecisos e indecisas, porque van a ser bastante relevante, ese voto va a ser bastante relevante en esa elección, lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos y comentamos las encuestas. En ese sentido, quiero resaltar que hay 4 departamentos que se llevan la mayor cantidad de personas que aún no han querido responder o no han decidido su voto, o no lo saben aún. Estos serían La Paz con un 21%, Potosí, que es el departamento que de acuerdo a esta encuesta tiene la mayor cantidad de indecisos, 26.8%, Pando es el que encabeza con 29%, Potosí le sigue con 26.8%, La Paz 21% y Beni con 20%. Serían estos 4 departamentos que aún no han tomado del todo sus decisiones y que por lo menos son llamativos estos datos. Eso creo que podría comentar de manera general respecto a los departamentos para luego adentrarnos en algún comentario de nivel nacional que creo que podemos cruzar con otros datos. Guadalupe, según los datos, la cantidad de gente que ha decidido su voto está alrededor del 61% y una gran cantidad de gente todavía no dice por quién votará. Están por encima del 25% según estos datos. Pero el resultado final de 34 a favor del MAS contra 27.9 de Comunidad Ciudadana nos hacen ver de que estamos yendo a una segunda vuelta. ¿Qué opinas tú? Bien, creo que es importante primero siempre precisar a la ciudadanía que las encuestas son una referencia de la realidad, ¿no es cierto? Y tenemos una toma que es como una fotografía de la realidad, pero hay
una realidad más amplia, más dinámica y compleja. Y creo que esto es importante al momento de hacer una lectura de las encuestas. A partir de esta declaración, creo que es importante indicar que si bien hay un porcentaje todavía importante de indecisos en su conjunto, ¿no? Después vamos a ver las distintas tipificaciones, con un 19,4% a nivel nacional, este porcentaje ha descendido desde las últimas dos encuestas más recientes. Estamos hablando de la que se publicara el 16 de septiembre, que tenía un 29,7% de indecisos. La que se publicó el 30 de septiembre tenía un 27,5% de indecisos y ahora vemos un 19,4% de indecisos, lo que nos da a entender que en estas semanas la ciudadanía podría estar ya empezando a asumir una decisión en relación a su voto, que antes, hace 4 o 3 semanas, todavía no la tenía muy clara. Y esto creo que es importante mencionarlo porque este sería un efecto de dos elementos particulares. Uno, ciertamente influencia lo que mencionaba Verónica hace un momento, el tema de que la presidenta Yanine Áñez decide declinar su candidatura tiene un cierto efecto también en los porcentajes que hemos visto, pero también creo que es importante mencionar el efecto de las propias campañas que se lanzan el 6 de septiembre, el domingo 6 de septiembre, que vemos que en los periodos que se han tomado justamente estas anteriores encuestas, la primera entre el 3 y el 7 de septiembre, la segunda entre el 20 y el 29 de septiembre, y esta que vemos hoy de Ipsos para RTP entre el 21 de septiembre y el 4 de octubre, empieza a generar un impacto las propias campañas para empezar a persuadir a la propia ciudadanía, es lo que estaríamos viendo reflejado en estos números, que la ciudadanía empezaría ya a sentirse persuadida en función a determinados candidatos para salir del grupo de los indecisos y empezar a entrar más bien al grupo de las personas que ya tienen consolidado su voto. Perfecto. Gracias, Guadalupe. Verónica, otro dato que llama la atención es que prácticamente los indecisos estarían hasta el momento en tercer lugar, con el 19,4%. Y el tercero en fórmula es Camacho, con el 13,8%. Así que eso significa que todavía hay margen para seguir realizando campaña. Por supuesto que hay margen para seguir realizando campaña, porque como había señalado, creo que un dato fundamental y que hay que darle un tiempito para escudriñarlo en los análisis y en las encuestas, tiene que ver con este voto indeciso, que ocasionalmente puede ser oculto, o que puede estar no decidido, o que puede decidirse a último momento. En todo caso, Eduardo, si me permites, a mí me parece importante señalar lo siguiente, como a manera de conclusión, ya hablando del tema nacional. El día 17 de septiembre ocurre, creo que uno de los hitos, sucesos de campaña más importantes durante el proceso electoral, que tiene que ver con que la presidenta declina su candidatura. Desde ese entonces solamente hay 2 encuestas nacionales que miden lo que está pasando. Esta es la segunda. Por lo tanto, para no caer en este ejercicio que a veces uno puede pecar de estar midiendo peras con manzanas, creo que hay una posibilidad de generar algún acercamiento entre la encuesta de CIES Mori en algún momento y esta de Ipsos, porque más o menos manejan muestras similares y tiempos similares. Estamos hablando de, esta encuesta tiene 2.000 encuestas, la de Ipsos, la anterior tiene 2.400 y ambas son urbanas rurales. Veamos en ese sentido qué es lo que pasa. En la otra encuesta más tenía 31%, estoy hablando de total nacional urbano-rural. Comunidad Ciudadana 25% y creemos 13%, y la que hemos visto ahora, el MAS tiene 34%, Comunidad Ciudadana 28% y creemos 14%. ¿Qué es lo que está pasando en general? Y tiene que ver con el tiempo, porque obviamente esta encuesta que estamos presentando y comentando el día de hoy es la más reciente. El MAS estaría aumentando más o menos unos 3 puntos, Comunidad Ciudadana estaría aumentando más o menos otros 3 puntos, creemos estaría aumentando 1 punto. De alguna manera de estos datos se puede inferir que estamos registrando un crecimiento en todos los candidatos, y yo creo que esto va a ir cambiando con el tiempo. Guadalupe ya lo estaba señalando, la gente que estaba indecisa está empezando a tomar decisiones. El silencio electoral ya empieza la próxima semana, el próximo jueves, por lo tanto realmente queda poco tiempo para las campañas, poco tiempo para los últimos esfuerzos. Estamos en los últimos días en los que la gente ya va a ir tomando sus decisiones. No obstante, es bastante probable que se acerquen a la urna y que tomen su decisión en ese momento, por lo que me parece que
registrando todos los tres candidatos que por el momento están encabezando las encuestas, un crecimiento más o menos sostenido e igualitario entre ellos, lo cual obviamente quiere decir que la gente está tomando decisiones y pensando que hay todavía bastantes movimientos en el eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, yo diría que estamos en condiciones de mirar algo que ya hemos estado viendo en el comportamiento general de todas las encuestas, que tiene que ver con que es un final muy difícil de predecir, en el que obviamente no podemos incurrir ahora en señalar cómo va a desenlazarse, porque ciertamente las posibilidades de una segunda vuelta o de una victoria muy apretada en primera vuelta, si fuera el caso, es algo que va a terminar definiéndose en el momento. Guadalupe, otro detalle que observo en estas encuestas es que a nivel de los indecisos, en el área urbana llegan al 18.8% y en el área rural mucho más elevado, 21.2%. Este electorado indeciso, ¿qué tendencia tiene? Es decir, ¿qué fuerzas políticas pueden trabajar más con este electorado indeciso? Bien, creo que para esto es importante retomar esta lectura en perspectiva y coincido con Verónica en relación a hacer una comparación en función a esta que es la segunda encuesta que se produce y se publica después de la declinatura de la candidatura de la presidenta Áñez y la de Sies Mori que se publica el 30 de septiembre. Sin embargo, creo que no hay que dejar la referencia de la encuesta que se publica el 16 de septiembre de Tu Voto Cuenta porque nos permite ver también un avance en el tiempo y empezar también a entender estas tendencias. En ese sentido, creo que es importante precisar que esta reducción de indecisos ha beneficiado considerablemente a la candidatura de Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, pasando de un 12,8% a un 24,7%, a un 27,9%, que es el que vemos ahora con Ipsos. Relativamente a la candidatura de Camacho, que pasa de un 8,3 en la encuesta publicada el 16 de septiembre de Tu Voto Cuenta a 12,7% en la encuesta de Sies Mori publicada el 30 de septiembre, a un 13,8% en la encuesta de Ipsos para RTP que estamos viendo hoy. Y en el caso del Movimiento al Socialismo y la candidatura de Luis Arce, cabe precisar que hay una variación importante que habría que mencionar, pues en la encuesta del 16 de septiembre publicada por Tu Voto Cuenta con un 36,4%, después desciende en la encuesta de Sies Mori a un 30,6% y ahora remonta con una favorabilidad a nivel nacional del 34%. Entonces estaríamos viendo ahí que hay un movimiento probablemente entre las personas que simpatizan o que buscan elegir en el próximo 18 de octubre a Luis Arce Catacora como su posible presidente. En ese sentido, creo que aquí tenemos un dato importante y el otro dato sobre el que me consultabas, que está relacionado con cómo entender esta diferencia de indecisos entre el área urbana del 18% y el área rural del 21%, creo que es muy importante precisar las categorías que Ipsos ha establecido para esta encuesta para RTP en relación a esta indecisión, porque hay un 17% a nivel nacional que dice tener dudas, hay un 13% que dice que ninguno le convence, hay un 7% que indica que no está informado y después tenemos un 2% que no sabe y no responde. En ese sentido, vemos que aquí hay dos tendencias importantes. Por un lado, los que advierten realmente tener una duda en relación a su voto, que estamos hablando de un 17% a nivel nacional, lo cual podría estar relacionado con o que no quieren decir realmente cuál es su voto o que realmente tienen dudas al respecto. Pero entre el 13% de ninguno me convence y el 7% de no estoy informado, habría que también entender que hay una diferencia entre la falta de información que podría estar teniendo un grupo y la falta de persuasión que podría estar teniendo un grupo. Y en ese sentido habría que ver cómo las distintas candidaturas van a encarar la siguiente semana, que como bien mencionaba Verónica, tienen hasta el jueves de la siguiente semana para intensificar al máximo sus campañas, para poder informar a la ciudadanía y que se pueda reducir este 7% nacional de no me siento informado, y al mismo tiempo empezar a ganar mayor cantidad de electores a través de mensajes persuasivos para poder llegar a este 13% que indica que ninguno le convence. Y aquí quisiera hacer una puntualización importante.
tendríamos que considerar un factor que, si bien no está planteado como una de las categorías de las preguntas, creo que es importante mencionarlo, y es el grado de confiabilidad que tiene la ciudadanía en relación a las próximas elecciones. Y creo que en ese sentido habría que considerar desde todas las candidaturas y desde los propios medios el mensaje que el Tribunal Supremo Electoral está insistiendo en transmitir a la ciudadanía sobre la confiabilidad en el propio proceso electoral. Y creo que eso va a ser también determinante a la hora de evidenciar finalmente el porcentaje de personas que asistan a las urnas y aquellas que decidan no hacerlo. Y creo que los mensajes en relación a la confiabilidad que debe tener la ciudadanía con este proceso electoral, dado el contexto del anterior proceso electoral hace casi exactamente un año, es un elemento fundamental que habría que considerar. Perfecto. Ipsos, amigos, amigas televidentes, nos habla de un 34% que lograría en las elecciones nacionales el candidato Luis Arce. Para Carlos Mesa, un 27.9%. Esto significa que hay segunda vuelta. Vamos a ver los datos que arrojan sobre la segunda vuelta después de esta tanda publicitaria, por favor. Vamos conociendo más consultas que hemos realizado a través de esta encuesta de Ipsos para RTP. En caso de una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Fernando Camacho, ¿por quién votaría usted? Y esta es la respuesta que tenemos de La Paz. 40% Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, 6% Fernando Camacho, creemos. Blanco, nulo, no sabe, no responde, 54%. Hasta Cochabamba también con la respuesta a la siguiente consulta. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana con un 52%, Fernando Camacho, creemos 7%, blanco, nulo, no sabe, no responde 41%. En Santa Cruz, en caso de una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, ¿por quién votaría usted? Luis Fernando Camacho, por creemos, con un 54%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, con un 25%. Blanco, nulo, no sabe, no responde, 21%. ¿Cuál es la respuesta que ha tenido Chuquisaca a esta consulta? En caso de una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, ¿por quién votaría usted? Esta es la respuesta. 63% para Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana. Fernando Camacho, creemos, con un 16%. Blanco, nulo, no sabe, no responde, con un 21%. Es el turno de la respuesta de Oruro. Carlos Mesa con un 44% por Comunidad Ciudadana. Fernando Camacho, creemos, un 8%. Blanco, nulo, no sabe, no responde, 48%. Hasta el sur de nuestro país, Tarija también ha respondido a la siguiente consulta. En caso de segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, ¿por quién votaría usted? Esta es la respuesta. 52% Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana. Fernando Camacho, creemos, con un 21%. Blanco, nulo, no sabe, no responde, 27%. A continuación conocemos la respuesta que ha emitido Potosí. Carlos Mesa tiene un 47% con Comunidad Ciudadana. Creemos, con Fernando Camacho, 15%. Blanco, nulo, no sabe, no responde, 38%. Beni tiene la siguiente respuesta. 45% para Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana. Fernando Camacho, creemos, con un 29%. Blanco, nulo, no sabe, no responde en el Beni, con un 26%. En caso de una segunda vuelta, ¿cuál sería la posición que usted asumiría? Votar entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. ¿Por quién votaría usted? La respuesta que tenemos desde Pando. Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, con un 33%. Fernando Camacho, creemos, 21%. Blancos, nulos, no saben, lo responde, tiene un 46%. Total Bolivia, en caso de una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, ¿por quién votaría usted? Carlos Mesa tiene un 41% por Comunidad Ciudadana. Fernando Camacho, creemos, con un 22%. No sabe, no responde, blancos o nulos, con un 37%. Muy bien, a continuación es momento de conocer un posible escenario que podría darse luego de las elecciones del 18 de octubre, si es que el país se enfrenta a una histórica segunda vuelta. Vamos a conocer este posible escenario. En caso de una segunda vuelta entre Luis Fernando Camacho y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría usted? Esta pregunta hecha en el Departamento de La Paz ha respondido de esta manera. 64% de los encuestados apoyaría a Luis Arce en una segunda vuelta frente a un 14% de Luis Fernando Camacho. 22% votaría blanco, nulo o no supo responder la pregunta en su momento.
A continuación vamos a conocer esta misma pregunta en el departamento de Cochabamba. El 50% de los cochabambinos encuestados apoyaría a Luis Arce Catacora si hubiera una segunda vuelta entre Luis Arce y Luis Fernando Camacho. El 29% apoyaría a Camacho, el 21% no supo responder la pregunta o votaría blanco o nulo. A continuación vamos a conocer esta misma pregunta en Santa Cruz. ¿Cómo se comportaría el electorado en Santa Cruz? Es un panorama muy diferente. En caso de una segunda vuelta entre Luis Fernando Camacho y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría? 64% de los cruceños en el departamento de Santa Cruz votaría por Camacho. El 24% votaría por Arce. 12% es blanco, nulo o no sabe, no responde. Vamos a conocer la respuesta de la misma pregunta en el departamento de Chuquisaca. En una eventual segunda vuelta entre Fernando Camacho y Arce Catacora, ¿por quién votaría? 46% en Chuquisaca votaría a Luis Fernando Camacho, un 29% votaría por Luis Arce y un 25% que votaría blanco, nulo o no sabe responder la pregunta. A continuación, ¿qué han respondido en el departamento de Oruro? 60% en una segunda vuelta votaría por Luis Arce, frente al 14% que apoyaría a Fernando Camacho. Un 26% todavía no lo ha decidido o votaría blanco, nulo, no sabe, no responde. En una eventual segunda vuelta entre Luis Arce y Fernando Camacho, ¿por quién votaría? Esa fue la pregunta hecha en el departamento de Tarija y han respondido que el 43% votaría por Luis Arce, 36% por Fernando Camacho, blanco, nulo, no sabe, no responde, 21%. Conocemos la respuesta del departamento de Potosí. El 39% apoyaría al candidato del MAS, Luis Arce Catacora, en una segunda vuelta frente a Fernando Camacho, que se llevaría el 25% de los votos. El 36% votaría blanco, nulo o que no sabe o no responde. A continuación vamos a conocer qué han respondido en el departamento del Beni. En caso de una segunda vuelta entre Luis Fernando Camacho y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría usted? En Beni, 56% de los encuestados votaría por Camacho, 29% votaría por Arce. Hay todavía un 15% de indecisos o que votarían blanco, nulo o simplemente no supieron responder la pregunta. Vamos a conocer el escenario de Pando. Luis Arce se llevaría en Pando, en el departamento de Pando, 42% de los votos frente a 37% para el candidato de Creemos, Fernando Camacho, 21% blanco, nulo, no sabe, no responde. A continuación vamos a conocer el total con la siguiente pregunta. En caso de una segunda vuelta entre Luis Arce Catacora y Luis Fernando Camacho, ¿por quién votaría usted? 44% apoyaría al candidato del MAS, Luis Arce Catacora, frente al 36% para Luis Fernando Camacho. Hay un 20% que votaría blanco, nulo o no supo responder o no quiso responder la pregunta. La siguiente consulta también formulada para nuestro país. En caso de segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría usted? Vamos a comenzar con la respuesta de La Paz. Luis Arce Catacora, Movimiento al Socialismo, tiene un 57%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, 29%. Blanco, nulo, no sabe, no responde, 14%. A continuación conocemos la respuesta que emite Cochabamba a la siguiente consulta. Carlos Mesa tiene un 45% para Comunidad Ciudadana. Luis Arce Catacora, Movimiento al Socialismo, con un 45%. No sabe, no responde, blancos o nulos, tiene un 10%. A continuación conocemos la respuesta que tiene Santa Cruz a la siguiente consulta. En caso de segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría usted? Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, tiene un 55%. Luis Arce Catacora, Movimiento al Socialismo, tiene un 23%. Blancos, nulos, no sabe, no responde, tiene un 22%. Conozcamos qué respuesta tiene Chuquisaca a la siguiente consulta. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, tiene un 63%. Luis Arce Catacora, Movimiento al Socialismo, tiene un 26%. Blancos, nulos, no sabe, no responde, tiene un 11%. En caso de una segunda vuelta, ¿por quién votaría usted? Luis Arce Catacora, Carlos Mesa, y estos son los resultados. Luis Arce Catacora, Movimiento al Socialismo, 51%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, 34%. Blancos, nulos, no sabe, no responde, 15%.
Vámonos a continuación hasta Tarija, que también emite su respuesta para esta encuesta. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, 55%. Luis Arce Catacora, Movimiento al Socialismo, tiene un 34%. Blancos, nulos, no saben, no responde, 11%. La respuesta de Potosí a la siguiente consulta: en caso de segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría usted? Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, 49%. Luis Arce Catacora, Movimiento al Socialismo, 36%. Blancos, nulos, no saben, no responde, un 15%. En el Beni, en caso de una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría usted? Esa es nuestra consulta. La respuesta que tenemos: Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, 58%. Para Luis Arce Catacora, Movimiento al Socialismo, 29%. No sabe, no responde, nulos o blancos, 13%. En caso de una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría usted? Es importante conocer la respuesta que tiene Pando. Luis Arce por el Movimiento al Socialismo, 43%. Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, 39%. Blancos, nulos, no sabe, no responde, 18%. Y es momento de conocer la respuesta que se tiene Total Bolivia sobre esta consulta. En caso de una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Arce Catacora, ¿por quién votaría usted? Bolivia ha respondido de la siguiente manera: Carlos Mesa tiene un 45% por Comunidad Ciudadana. Luis Arce Catacora, Movimiento al Socialismo, tiene un 40%. Blancos, nulos, no sabe, no responde, tiene un total del 15%. De presentarse ese escenario de la segunda vuelta, Carlos Mesa ganaría con un 45% a Luis Arce Catacora, que lo llegaría solamente al 40%. ¿Qué opinas? ¿Es posible, Verónica, ese escenario? Eduardo, yo creo que es un escenario que se ha presupuesto bastante, no sorprende a nadie. Creo que al estar conformado actualmente el escenario político por 7 fuerzas políticas, de las cuales 6 representan lo que es contrario al MAS, están en contra del MAS y solamente el MAS está en el otro lado, parece ser bastante lógico que los resultados de manera general, cuando se habla de segunda vuelta, dan por ganador a, en este caso, el candidato Mesa. Eso cambia un poco cuando se trata de otro candidato, por supuesto, pero de manera general es un presupuesto pensar en un siguiente escenario, que cuando haya una segunda vuelta, gran parte de la ciudadanía que está en contra del MAS se va a aglutinar en torno a un candidato. Parece ser que la preferencia en este caso sea por quien está segundo, el candidato Mesa. Y parece, Guadalupe, que el candidato Camacho es el obstáculo en realidad para ganar en primera vuelta. ¿Cómo ves estos probables resultados? Bien, creo que es importante mencionar en el caso de la primera vuelta, llama la atención, sabemos que Santa Cruz tiene un voto considerable en relación a Luis Fernando Camacho, pero hay 2 departamentos que quisiera precisar que también llaman la atención. Primero, el caso de Potosí, porque Potosí, hasta la encuesta publicada el 30 de septiembre, era un departamento que tenía la mayor favorabilidad para el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce Catacora, y esto se transforma en esta última encuesta de Ipsos con la favorabilidad mayoritaria para Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana. Eso implicaría que en Potosí estaría empezando a ganar terreno de alguna manera la candidatura de Carlos Mesa, y ese es un departamento que habría que considerar. El otro departamento que también habría que considerar, que me parece importante como dato de la primera vuelta, es Cochabamba, porque si bien tiene la mayor favorabilidad en relación al Movimiento al Socialismo con 39,9%, tiene solamente detrás a un 36,7% de favorabilidad en relación a Carlos Mesa. Y esto lo podemos ver en los resultados de la segunda vuelta, de la probable segunda vuelta, posible segunda vuelta entre Carlos Mesa y Luis Arce Catacora, que en Cochabamba tiene un empate total de 45% y 45%, y de hecho Cochabamba tiene el menor número de indecisos o de blanco nulo en relación a la segunda vuelta, pensando en estos 2 candidatos en una posible segunda vuelta, para la redundancia. Entonces, creo que Cochabamba es un departamento importante a considerar, y por otro lado, también creo que es importante pensar que en una probable segunda vuelta entre el MAS y Comunidad Ciudadana, el partido de Carlos Mesa tendría 5 de los departamentos a favor,
mientras que solamente tendría 3 departamentos a favor Luis Arce Catacora, y obviamente tendríamos el caso particular de Cochabamba, que estaría en un empate total, basándonos en los datos de la encuesta de Ipsos. En relación a lo que mencionabas, Eduardo, sobre la candidatura de Luis Fernando Camacho, creo que el lugar donde podemos ver considerablemente que genera esta diferencia considerable con la candidatura de Carlos Mesa, ciertamente Santa Cruz. Sin embargo, llama la atención que tanto en el Beni como en Pando, que son consideradas también regiones del oriente boliviano que podrían haber tenido mayor favorabilidad en las encuestas en relación a Luis Fernando Camacho por este factor regional que se ha mencionado en el análisis, pues hay una diferencia que en Beni gana en las encuestas de Ipsos la candidatura de Carlos Mesa y en Pando la candidatura de Luis Arce Catacora. Entonces, en ese sentido, creo que hay que relativizar también hasta un punto la candidatura de Luis Fernando Camacho estaría afectando totalmente la imposibilidad de un triunfo de Comunidad Ciudadana. Yo creo que ahí hay que pensar que si bien hay un porcentaje importante ahí entre el 27,9% que vemos en pantalla de Comunidad Ciudadana con el 13,8% de Luis Fernando Camacho, no nos olvidemos ese 19,4% decisos que implicaría un crecimiento considerable en cualquiera de las candidaturas. Y en su opinión, una pregunta para ambas. ¿Cuáles serían los factores que están determinando este apoyo considerable de Santa Cruz a la candidatura de Camacho? Yo creo, Eduardo, que esta certeza que se tiene respecto a que Camacho está encabezando estas encuestas en Santa Cruz tiene que ver con que obviamente ha podido generar un apoyo de tipo regional, porque obviamente no crece en otros lados. Camacho solamente se encuentra segundo, si no me equivoco, después de Santa Cruz, se encuentra tercero en solo 5 departamentos, en los otros incluso le gana Chi, hay uno en el que le gana Tuta, etcétera. Por lo tanto, es muy, muy clara la lectura respecto a este candidato de que está cerrado en Santa Cruz, ahí es donde concentra su voto. La razón, yo creo que tiene que ver con un voto identitario, un voto nuevo. Creo que hay mucha ciudadanía cruceña que ha estado durante mucho tiempo buscando y teniendo el anhelo de que sea un cruceño quien pueda llegar a la Plaza Murillo, y creo que tiene que ver con el recojo de ese anhelo, un poco con la épica con la que se construye desde el año pasado toda esta oposición al MAS y que lo encarnan en esta persona, que tiene que ver un poco con cómo él desarrolla su campaña, pero por supuesto él como persona refleja en sí mismo anhelos y identidades que representan al parecer bastante bien a una buena parte, a la mayor parte hasta el momento del departamento cruceño. Eduardo, si me permites un segundo, quisiera hacer un apunte, no quiero que esto se quede sobre la mesa. Me parece importante en términos de responsabilidad con la ciudadanía. Creo que es importante señalar en estos ejercicios que hemos estado haciendo de tendencias que hay una cuestión que es ineludible cuando se habla de encuestas y que tiene que ver con que efectivamente es muy difícil, si es que no imposible, comparar dos encuestas, mucho más cuando estas encuestas son distintas. En ese sentido, estoy en desacuerdo con lo que señala Guadalupe al hablar de la encuesta de Tu Voto Cuenta, porque ciertamente es una encuesta en otro momento electoral, porque obviamente en ese momento se encontraba la presidenta Yanine Áñez y creo que son definitivamente incomparables. De todas maneras, esto me lleva a seguir hablando de la segunda vuelta. En ese momento, cuando se registran estos votos, cuando la candidatura de Áñez antes del 17 de septiembre estaba dentro del escenario electoral, por supuesto que se registra un comportamiento determinado de la ciudadanía y del votante. Este es otro momento, con 7 candidatos, probablemente 6, de acuerdo a cómo decide el Tribunal Supremo Electoral respecto a ADN, también podrá cambiar en ese momento, ínfimamente, pero cambiará. Y ciertamente cuando hablamos de una segunda vuelta, si es que fuera el caso, los ánimos, los sentidos también cambiarán. Estos datos, si bien te pueden dar una generalidad y una mirada a largo plazo, ciertamente tendrá que ser en ese momento, si es que se da, que habrá que volver a medir para ver realmente cómo cambian las cosas. Esto te da una mirada a largo plazo, pero creo que hay que tener cuidado porque los escenarios cambiantes, los escenarios políticos son muy cambiantes y hay hechos determinantes que se ponen sobre la mesa que nos permiten, que no nos permiten más bien ir saltando de un momento al otro. Así es. ¿Y tú, Guadalupe, piensas que Camacho refleja la intención, sobre todo de la gran empresa cruceña, de llegar al poder, por lo menos con bancas parlamentarias?
Bien, para responder la pregunta en relación al voto de Santa Cruz y la candidatura de Luis Fernando Camacho, creo que es importante considerar que evidentemente hay una representación de una identidad regional, pero tampoco hay que olvidarse del cargo que tenía Luis Fernando Camacho como el máximo dirigente del comité cívico de esa región, que por supuesto le da una cierta visibilidad y una cierta representatividad distinta a quizás algún otro actor que proceda de ese mismo departamento. En ese sentido, creo que es importante pensar en todo caso también las referencias que nos lanza la encuesta de Ipsos con la segunda vuelta, porque si en relación a los 3 escenarios posibles de la segunda vuelta que plantea Ipsos, en el escenario de la candidatura de Luis Arce Catacora con Comunidad Ciudadana, ganaría Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana. En el escenario de Luis Arce Catacora con Luis Fernando Camacho, ganaría Luis Arce Catacora. Y en el escenario de Carlos Mesa frente a Luis Fernando Camacho, ganaría Carlos Mesa. Lo cual estaría evidenciando que hay una tendencia en todo caso a que hay un voto que se pueda dispersar en función a la segunda vuelta, incluso en el departamento de Santa Cruz. Y aquí quiero llamar además la atención que en el caso del departamento de Santa Cruz tenemos el mayor nivel de indecisos o que no saben, no responden para la segunda vuelta en relación a Comunidad Ciudadana y el Movimiento al Socialismo. Tenemos un 22% de personas que estarían indecisas, lo que podría significar que puede haber un movimiento todavía en relación a la favorabilidad en relación al departamento de Santa Cruz, considerando este debate que se ha producido en relación al llamado voto útil. Entonces creo que de cualquier manera tenemos que pensar que pueden darse sorpresas el 18 de octubre y coincido con Verónica plenamente en que las encuestas son fotografías de momentos políticos, momentos sociales particulares y por eso también siempre hay que ver las encuestas como referencias. Pero quiero insistir en la posibilidad de ver una historia más larga en relación a las tendencias, incluso pensando que en la encuesta de Tu Voto Cuenta la presidenta Yanine solamente tenía un 7,2% de favorabilidad, lo cual evidentemente ha generado un cambio posterior en las siguientes encuestas, pero que no deja de ser un referente importantísimo para tomar en cuenta para ver el historial justamente con la responsabilidad que tenemos como analistas con la ciudadanía. Por otro lado, quería hacer una precisión también en relación a el tema que hemos visto con el departamento de Cochabamba en una posible segunda vuelta entre Luis Arce Catacora y Carlos Mesa. Creo que este empate de este 45% frente a este otro 45% en la segunda vuelta puede ser una fotografía también importante de cómo estaría viendo la ciudadanía estas dos candidaturas, y esto es un dato que es importante, pero también da a pensar en la posible polarización que se pueda generar a partir de la segunda vuelta. Y este creo que no es un tema menor que tenemos que considerar, y ahí la propia ciudadanía tendrá que pensar que de cualquier manera en este proceso electoral no solamente está en juego su propia voluntad como ciudadanos, sino también un cambio importante en relación a la historia política del país a partir del año de crisis política y social que hemos tenido. Entonces, creo que estos datos también nos dan algunas pautas para que veamos como ciudadanos cómo podemos ir asumiendo el proceso electoral con la mayor responsabilidad posible y también tratando de ver que una segunda vuelta evidentemente va a generar una polarización por las dos opciones, pero que esas dos opciones y esa polarización, y me llamaba la atención esta fotografía tan exacta de 45, 45 y 10, no vaya a exacerbar ese sentimiento de polarización y de enfrentamiento que hemos visto que ha generado una serie de conflictos sociales y políticos en el país desde el año pasado. Perfecto, gracias Guadalupe. Bueno, según estos datos, amigos, en segunda vuelta Carlos Mesa sería el ganador de las próximas elecciones. Pero tenemos que hablar también de gobernabilidad y cómo estará compuesto o compuesta la Asamblea Legislativa. También hemos hecho cálculos y tenemos datos para compartirlos con ustedes en el siguiente bloque, por favor.